mes de noviembre de 1975, este nuevo Deep Purple se prepararía para su primera gira, con el propósito de promocionar no solo el nuevo álbum Come Taste the Band, sino también difundir el lanzamiento del primer álbum solista de Tommy Bolin. La nueva lista de temas para los próximos conciertos de Deep Purple MK4 presentaría algunas modificaciones importantes. Las extensas You Fool No One y Space Trucking, que incluían los solos de órgano, guitarra y batería, venían ocupando la mitad de los shows de Deep Purple. A partir de ahora, estas canciones se eliminarían de la lista de temas, compensando en su lugar no solamente con canciones del nuevo álbum de Deep Purple, sino también con material de Tommy Bolin. Del antiguo material, la banda seguiría conservando a la canción Burn como tema de apertura, sumándose los clásicos del MK2, Smoke on the Water, Lazy y la canción Stonebringer de su anterior álbum. Numerosas canciones del nuevo disco como I Need Love, You Keep On Moving y Drifter serían incorporadas al nuevo repertorio, pero irían descartándose de la lista de temas debido a la longitud de los shows de la banda, quedando finalmente las canciones Lady Luck, Getting Tighter, Love Child, This Time Around y Owe to Chi. Como novedad se incluirían canciones de Tommy Bolin como Wild Dogs y Hammerward Strut, las cuales pertenecían a su nuevo álbum. Eventualmente, como bises, la banda cerraría los shows con el cover Going Down y el clásico del MK2 How I Start. El 8 de noviembre, Deep Purple MK4 se presentaría en su primer show en Honolulu, Hawái. Siguiendo esta gira, se presentarían el día 13 en Nueva Zelanda. El 17 de noviembre de este mes sería lanzado a la venta Teaser, primer álbum solista de Tommy Bolin. Entre el 20 y el 30 de noviembre, este Deep Purple MK4 realizaría una exitosa gira de 5 conciertos por Australia. Los días 4 y 5 de diciembre se agregarían 2 shows en la ciudad de Yakarta, Indonesia, en circunstancias muy lamentables, en donde la banda no solamente fue estafada, sino que además, en un confuso episodio, fue asesinado uno de los guardaespaldas de Deep Purple llamado Patsy Collins tras el primer concierto. El homicidio ocurrió luego de que el manager de gira reclamara la renegociación del cachet de la banda, ya que el trato inicial era tocar solo un concierto para 7.000 personas y la banda terminó tocando 2 shows para un total de 125.000 asistentes. Los organizadores locales, confabulados con la policía y el corrupto gobierno indonesio, resultó ser una sucia trampa mafiosa, por la que solo se le permitió salir del país a la banda sin llevarse otro dinero más que unos $11.000 iniciales que se depositaron a modo de adelanto. Este triste hecho nunca fue investigado oficialmente, por lo que quizás fue la página más oscura en toda la historia de Deep Purple. Del 8 al 15 de diciembre realizarían una gira por Japón, dando 4 conciertos, de los cuales el último show en Tokio quedaría registrado para un próximo álbum en vivo. Este concierto además sería filmado, pero con una baja calidad de audio. Lamentablemente, este concierto sería recordado por la pobre actuación de Tommy Bolin, aparentemente debido a una inyección de heroína que lo dejó en muy malas condiciones para tocar su guitarra. Si bien controlar el creciente hábito de cocaína de Glenn Hughes ya era bastante problemático, las complicaciones se multiplicarían debido al uso de heroína por Tommy Bolin. Estos hechos vinculados a las drogas, más el triste incidente con el guardaespaldas asesinado, serían un duro golpe anímico para la banda. Terminada la gira por Japón, la banda se tomaría un receso, recomenzando sus actividades en enero del año siguiente. El año 1976 comenzaría con una extensa gira de casi 2 meses a través de Estados Unidos, desde el 14 de enero hasta el 4 de marzo. En esta gira por Estados Unidos, la banda daría excelentes conciertos que lamentablemente contrastarían con otros de bajo nivel. Si bien Tommy Bolin pudo sobrellevar la gira superando los problemas con la heroína, en el caso de Glenn Hughes, su asunto con la cocaína iría empeorando cada vez más. Uno de los mejores shows de Tommy Bolin con este Deep Purple MK4 fue el concierto dado en Long Beach, California, el cual afortunadamente sería la revancha por su baja performance en el concierto que había sido grabado en Japón. Durante esta gira, una de las bandas teloneras de Deep Purple sería Nazareth, banda escocesa cuyos últimos álbumes venían siendo producidos por Roger Glover.
Luego de 32 conciertos a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos durante enero y febrero, la banda finalizaría su gira norteamericana el 4 de marzo en la ciudad de Denver. Las únicas presentaciones en Europa de este Deep Purple MK4 se iniciarían a partir del 11 de marzo solamente en el Reino Unido, dando 5 conciertos entre abucheos del público disconforme por la presencia del guitarrista Tommy Bolin en el puesto del aclamado Ritchie Blackmore. Si bien Tommy Bolin se tomaba con tranquilidad ese rechazo en Inglaterra, en algún momento se mostraría agresivo con el público. A este rechazo del público se le sumarían los anteriores hechos negativos, como lo fueron la pérdida del guardaespaldas asesinado en Indonesia, el haber sido estafados descaradamente en ese país, las escasas ventas del nuevo álbum y los problemas que tuvo Tommy Bolin con sus hábitos narcóticos. Pero la gota que rebalsaría el vaso en este último tramo de la gira serían las actitudes de un Glenn Hughes, exacerbado y superado por la cocaína, dirigiéndose irresponsablemente al público presente y rehusándose a salir al escenario para tocar los bises solicitados por el público, debiendo ser llevado a empujones para volver al escenario. Estos lamentables hechos terminarían por hacerle perder definitivamente la paciencia al tecladista Jon Lord. El último show del Deep Purple MK4 fue en el Liverpool Empire el 15 de marzo de 1976. Finalizado este concierto, Jon Lord y Ian Paice acordaron terminar con la banda comunicándole a David Coverdale que ya no habría más Deep Purple. En julio de ese año, los representantes de Deep Purple anunciarían que la banda se había separado. Tommy Bolin y Glenn Hughes no serían previamente informados, sino que se enterarían por los medios periodísticos. Así finalizaría la historia de este talentoso, aunque controversial, Deep Purple MK4, luego de solo una corta vida de 9 meses, habiéndose registrado un único álbum en estudio. En 1977 se editaría el álbum en vivo Last Concert in Japan, concierto que había sido grabado la noche del 15 de diciembre de 1975 en el estadio Budokan. En 1995 se lanzaría a la venta el excelente CD doble Live in Long Beach Arena, grabado de un concierto el 27 de febrero de 1976 en California. En el año 2000 se lanzaría a la venta el CD Days May Come and Days May Go, conteniendo zapadas y primeros ensayos del Deep Purple MK4 durante junio de 1975. También se editaría un volumen 2 como complemento del anterior mencionado, con primitivas versiones de canciones que luego integrarían el álbum Come Taste the Band. En el año 2001 se editaría el CD doble This Time Around, conteniendo el show completo del anteriormente lanzado Last Concert in Japan. En el año 2011 se lanzaría Phoenix Rising, una edición en DVD y CD del concierto filmado en diciembre de 1975 en Japón, que además incluye interesantes entrevistas a Jon Lord y Glenn Hughes acerca del Deep Purple MK4. Lamentablemente, el 4 de diciembre de este año de 1976, Tommy Bolin moriría a los 25 años debido a una sobredosis luego de un show con su banda en la ciudad de Miami. Así terminaría esta etapa de una de las bandas más espectaculares que haya dado la historia del rock. Luego de la disolución del Deep Purple MK4, sus integrantes se pondrían a trabajar en sus diferentes proyectos personales, en algunos casos sus integrantes volviendo a vincularse a través de los años. Pero esa es otra historia que continuará en el siguiente capítulo. Si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.